Muy buenas noches, hermanos. Un verdadero placer para mí el compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. El tema que voy a compartir hoy con ustedes es a San Marcos, un hombre, un gran ejemplo de perseverancia en la misión, a la cual Dios le había encomendado ya desde un principio a él. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, entonces también tenemos el llamado. Y este hombre nos da un ejemplo tan grande a la perseverancia. Un hombre que nos ayuda a todos nosotros a ver cómo estamos perseverando en el camino de Dios. Y hoy vamos a ver todo ese camino de San Marcos, a pesar de los obstáculos, todas las tribulaciones que tuvo que pasar, pero cómo ha vencido todas las barreras que él tuvo en el camino. Para que esta predicación tenga el centro a nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, le pedimos al Espíritu Santo también para que venga en mi auxilio, venga a ayudarme, y que llegue al corazón de cada uno de ustedes para poder interiorizar todos y cada uno de nosotros lo que es la palabra viva de Dios. Te voy a pedir que cierres tus ojos y empieces a pedirle al Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio. Santo Divino Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo y ayúdanos. Arranca de mí y de mis hermanos toda pereza espiritual, toda opresión, todo espíritu que no nos deja llegar a tus pies, que no nos da la libertad de poder entregarnos de cuerpo y alma a ti, oh Señor. En tus manos pongo el corazón y la mente de cada hermano que escuche esta predicación. En tus manos me abandono para que seas tú la luz, el camino, la verdad que lo eres para todos y cada uno de mis hermanos. Para que bajo tu luz, Señor, tú que eres lámpara para mis pies, guíes esta predicación con el fuego y el amor del Espíritu Santo. Para que me ayudes a ser una piedra encendida, viva, de edificación, de poder llegar a ese lugar exacto que tú has preparado para todos y cada uno de nosotros. Toca con el dedo de tu amor, de tu creación, Señor, el corazón de cada hermano que escuche esta predicación y la lleve a lo interior de su corazón, y que allí la palabra encuentre tierra fértil para dar esa germinación y después dar frutos, y frutos en abundancia, en tu santo nombre. Espíritu Santo, ven en mi auxilio. Ayúdame a recordar todo lo que tú ya me has enseñado, como dice la palabra en el Evangelio de San Juan. El Espíritu Santo vendrá para recordarles todo lo que yo ya les dije. En tus manos está puesta mi confianza, Señor mío y Dios mío. Y guiado por tu santa luz, caminaré, Señor, bajo tu luz, bajo tu mirada, tu respaldo y tu gracia. Padre eterno, glorioso y bendito, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, ya llenos del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a empezar a las Sagradas Escrituras, a caminar ese largo camino que tuvo San Marcos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los obstáculos. Un gran ejemplo de perseverancia en la misión, la de San Marcos. Y nos lo deja a nosotros de ejemplo, un legado para que nosotros también, como él, si él pudo, también nosotros podemos. Aunque las cosas no te salgan como tú pensabas, si con los que vas de camino no te entienden, refúgiate con el Maestro, a quien ya conocías, a quien ya conoces. Y prepárate, porque el camino es muy largo. Come,
aliméntate de la palabra de Dios, porque el camino es muy largo. Es llegar hasta la santidad y dejar tu legado para que otros sigan tu ejemplo. Hoy vamos a caminar en el ejemplo de San Marcos. Cuando él empieza su apostolado, cuando él empieza la primera misión, era un joven donde vivía con sus comodidades. Algunos teólogos llegan a decir, y lo dicen, y lo aseguran, y la Biblia también nos viene a corroborar mucho en eso, aunque no lo dice, que la casa donde fue la última cena es en la casa de la mamá de Marcos, de Juan Marcos, un joven que estaba ahí en las reuniones cuando Jesús llegaba a su casa, cuando Jesús enseñaba a sus discípulos y él escuchaba con atención, atentamente a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Vamos a empezar con las Sagradas Escrituras en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 al 16. Capítulo 12, versículo 12 al 16. Y dice la palabra de Dios en qué condiciones vivía Marcos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 12 y siguientes. Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Otras traducciones lo llaman Rosa, como por ejemplo la Jerusalén. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta, entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron: «Estás loca». Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron: «Será su ángel». Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Palabra de Dios. Tenemos una idea, la casa de la mamá de Juan Marcos, del evangelista, que no era un joven, era un joven, yo me imagino, con el aire acondicionado todo volumen, con el PlayStation jugando y los apóstoles orando ahí, no lo dejaban concentrarse en los videojuegos que él tenía, o chateando en el iPhone con sus amigos. Y él era un joven cómodo, un joven de que tenía su madre las comodidades para tenerla a la sirvienta que lo atendía cuando él tenía hambre, cuando él necesitaba la ropa limpia. Pero un día decide seguir al Señor y es cuando él empieza, ya había escuchado del Señor, había estado con él, lo conocía de primera mano, convivía con los apóstoles también. Pero era un joven que vivía en la comodidad, como muchos de nuestros jóvenes hoy en día. Pero hoy en día mucho joven prefiere el PlayStation, estar chateando, es un joven Google. En aquella época era totalmente diferente, pero que tenían su comodidad. Pero viene entonces cuando él decide empezar con los apóstoles, tiene que dar un salto de la comodidad al camino árido, grandes caminatas, pasar hambre, frío, sueño, salir de la comodidad al campo de batalla, llamémoslo de esta manera.
Y entonces Juan Marcos empieza a caminar en fe con los discípulos, pero también con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, para que él pueda caminar. Dice la palabra de Dios en el capítulo 12, seguimos en el capítulo 12, versículo 25. Dice que Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Aquí las cosas para Marcos están caminando muy bien todavía. Acaban de regresar de una misión. Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que en este caminar Marcos está aprendiendo de su tío, que es Bernabé? Lazos familiares, lazos que te dan confianza también en un momento de necesidad o de muchas cosas que podemos encontrar en la familia. Esos lazos familiares que nos unen. Pero llega el momento que tienen que tomar una decisión y el Espíritu Santo va a enviarlos hoy a Pablo y a Bernabé. Y nos vamos en la Sagrada Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 4 y 5. Esta es la primera misión que hace Pablo con Bernabé, ya enviados por el Espíritu Santo, ya una misión mucho más grande, una misión con una visión mucho más intensa. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 4 y 5. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Palabra de Dios. Todo va caminando muy bien hasta aquí. Juan lleva ese acompañamiento tanto como a Bernabé como a Pablo, y él también va creciendo en sabiduría y en esa cercanía con el Espíritu Santo y con la palabra viva de Dios, que ellos empezaron a evangelizar en Chipre, en Seleucia, pueblo, y llevar la palabra. Pero hasta ahí las cosas iban bien. Hasta ahí no tenemos todos alegría, la comodidad todavía no le ha pasado factura, todo es alegría, estamos caminando en ese espacio que nosotros necesitamos a veces abrirnos, como cuando salimos a la misión, vamos a otro país donde no conocemos nada y los hermanos nos tratan muy bien y decimos, bueno, aquí está bien, ¿por qué no nos quedamos aquí? Pues dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13. Aquí es cuando van a empezar la situación a ponerse ya no a favor de Marcos, sino en contra de Marcos. Y dice la palabra así: Pablo y sus compañeros se embarcaron a Pafos y llegaron a Pergué de Panfilia. Allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Mientras ellos, dejando Pergué, llegaron a Antioquía de Pisidia,
el sábado entraron en las sinagogas y se sentaron a predicar la palabra de Dios ahí. Entonces aquí ya Marcos ya no aguanta el ritmo que lleva la misión. La misión es para aquellos que están acostumbrados a caminar en la aridez del terreno, grandes caminatas, cansancio, sueño, hambre, de todo, que es lo que un misionero tiene que aguantar a viva carne. Aunque tienes la alegría, tu corazón lleno del amor de Dios, pero tu cuerpo empieza a resentir todo eso. Y es parte del crecimiento que nosotros tenemos en la misión. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para las pruebas, dice la palabra de Dios en el libro del Siricides. Luego empieza a tener esa dificultad Juan Marcos, y regresa a Jerusalén. Pero en ese momento ya hay un conflicto entre Pablo y Bernabé. Pero si vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10, vamos a encontrar la cercanía que había entre Bernabé y el evangelista San Marco. Como él, siendo cercanos, llegan ahí. Y entonces pues ahora vamos a ver qué es lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Nos dice: San Pablo los saluda a Aristarco, mi compañero de cárcel, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones, y se va para allá, denle una buena acogida. Palabra de Dios. Es un primo de Marcos. Al principio había dicho la escritura que era tío Bernabé, pero la cercanía que hay entre tío y primo en aquellos tiempos en el lenguaje hebreo o griego se usan las mismas palabras. Pero volvemos a los Hechos de los Apóstoles, cuando empiezan la situación. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo del 36 al 40, encontramos el estrago que había hecho la separación de verlos abandonado en la misión San Marcos y verse ido de regreso a Jerusalén. Dice que allí hubo un altercado entre Pablo y Bernabé por culpa de Marcos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 36 al 40. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios y partió. Palabra de Dios. Como encontramos en ese corto camino que hasta ahí tenía San Marcos, como
cómo tenía Marcos ya ese resentimiento de Pablo contra él, que lo hace separarse del que en el principio había sido el maestro de Pablo, solo que ahora ya Pablo ya es el jefe, es el líder de la misión, y ya no es Bernabé. Entonces ahora él siente que por haberlo abandonado Marcos en la misión, ya hoy ya no merece que lo vuelvan a llevar por ese problema que había sucedido en esa misión. Pero Marcos no lo resiente, Marcos no se siente. Y muchos de nosotros cuando en el camino algo no nos parece, algo no nos gusta, alguien no nos saluda, y entonces ya estamos desentidos y ya no queremos seguir. Pero Marcos no. Marcos se regresa cuando deja a Bernabé y a Pablo. Se regresa y se va con Pedro. Pedro es mucho más estable, Pedro es más tranquilo, Pedro tiene casi su base en Jerusalén y no sale a la gran misión como lo tenía Pablo y Bernabé. Pero Bernabé dice, no, este es mi familiar, quiero apoyarlo, quiero que vuelva otra vez a agarrar ese fuego que a lo mejor en su momento había perdido. Y Pablo decide no irse con ellos, sino que él toma a Silas por compañero y se va por otro lado. Pero el crecimiento que había tenido Marcos, más con la ayuda de Bernabé, más con el tiempo que había estado con Pedro, entonces tiene un crecimiento mucho más grande. Y vamos a ver cuál es Pablo dice, no, este nos abandonó, este es el conflicto que tenemos, es el que ha causado la separación de ambos, entre Bernabé y Pablo. Pero vamos a ver qué es lo que dice, porque él no se queda estancado, no se queda, ya no pude seguir, no aguanté el ritmo de Pablo, no aguanté el ritmo que tiene él con las exigencias que él tiene, las exigencias que él pone a la fuerza del Espíritu Santo, el vigor que tiene Pablo. Y entonces, y dejar a Bernabé, pues entonces lo que sucede es que él se viene a preparar. Y eso también tenemos que tenerlo nosotros muy en cuenta. Por ejemplo, tienes un encuentro con el Señor, empiezas a preparar en las Sagradas Escrituras. Hay una de las cosas que pasa hoy en día y en aquel tiempo también. Hay gente que tiene el encuentro con el Señor, pero no conoce las Escrituras. De hecho, ayer domingo hablaba con una persona y ella me decía, yo he tenido el encuentro con el Señor cara a cara, sí, en vivo y en directo, pero no conozco las Escrituras. Y hay gente que conoce las Escrituras, pero no conoce a Dios. No ha tenido ese encuentro. Entonces, tenemos esa batalla. Es mucho más lindo y mucho más fácil aprender de las Escrituras cuando ya has tenido el encuentro con el Señor. Porque viene un aprendizaje mucho más elevado, viene el Espíritu, sabes, eres más sensible al Espíritu Santo que cuando solamente tienes el conocimiento de la palabra, pero no conoces a Dios. Eso pasaba con los escribas y los fariseos. Pero vamos a ver cómo Pedro trata a Marcos, cómo Pedro nos lo presenta a Marcos. Dice la palabra de Dios que Pedro nos presenta a Marcos después de haber abandonado a Pablo y a Bernabé. Ahora Pedro nos lo presenta de una manera
cómo Pedro lo ve. Pablo no lo quiere, pero Pedro, ¿cómo lo presenta Pedro? En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 12 y 13. Estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso. Y que ahora les ha sido anunciado a ustedes por sus evangelizadores, al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo y les fue revelado que todo esto sería no para ellos sino para ustedes. Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia. Será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Como nos lo tiene Pedro de alguna manera presentando al Espíritu Santo, el enviado, como Pedro nos llama para que podamos tenerlo. Y dice y les manda saludos, mi hijo Marcos. Pedro los ve y los llama de una manera maravillosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, el crecimiento con la preparación de la doctrina de nuestra Santa Iglesia. Como Pedro va a presentar de la manera, o sea, Pedro lo ve con una mirada paterna a San Marcos, y para Pablo ha sido una división. Y por eso en la carta Pablo ya ahora va a ver a este hombre, a San Marcos, como un hombre de mucho bien, un hombre que le es útil. Como todo este problema que había sucedido con él no le causa que él diga, no, ya no voy a seguir, pues nadie me toma en cuenta, sino que él empieza a prepararse. Él empieza a prepararse para poder caminar y llevar esa palabra junto con la base que era Pedro, que Jesús había dejado dentro de su iglesia. Y eso es lo bonito que nosotros encontramos con San Pedro. Dice, he recurrido, primera carta de Pedro 5:12, he recurrido a Silvano, nuestro hermano, para escribirles estas breves líneas, pues lo considero digno de toda confianza. Quise animarlos y recalcar que esto es gracia de Dios. Estén firmes. Los saluda la comunidad de Dios. Ha congregado en Babilonia. También los saluda mi hijo Marcos. Palabra de Dios. Motivado Pedro por el Espíritu Santo, ahora le escribe a una comunidad de las iglesias que estaban ya fundadas y que él visitaba frecuentemente. Entonces Pedro nos va a nosotros dando la pauta, cómo Pedro ve a Marcos cuando Pablo lo ve diferente. Pero ahora va a cambiar la situación. En la carta a Timoteo, en la carta a los Colosenses también. En la carta a los Colosenses capítulo 4:10, que ya se los había leído al principio,
también nos hace ver ahora con qué mirada lo ve Pablo a Marcos. Lo saluda Aristarco, mi compañero de cárcel, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones, y si va para allá, denle una buena acogida. Palabra de Dios. Ahora anda en el equipo de Pablo, y es como las asperezas que en un momento habían ya se limaron. Cuando nosotros hemos decidido seguir a Dios, entonces aunque te lastime, el dolor es parte del crecimiento, el dolor es parte de la cruz que nosotros llevamos hacia la santidad. Sin cruz no hay santidad, y la cruz es la llave para entrar al reino de los cielos. Pero este hombre tiene que vencer todos esos obstáculos, y en vez de desanimarse lo hace crecer más, y eso es el ejemplo que nos da de perseverancia a ti y a mí, hermano y hermana que me escuchas. Ahora, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9, que es lo que nos presenta San Pablo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios así. Acuérdense que Timoteo es uno de los discípulos más queridos de Pablo, al hombre que le deja encargada la iglesia, al hombre que le deja el testamento. Esta carta a Timoteo es el testamento de Pablo, como Jesús deja el testamento en el Evangelio de San Juan, capítulo 17 hasta el 28. Y dice así Pablo: apresúrate a venir a mí lo antes posible, pues Demas me ha abandonado. Estaba apegado a este mundo y ha vuelto a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Toma contigo a Marcos, pues me será muy útil para el ministerio. Palabra de Dios. Ahora tenemos una mirada totalmente diferente, tenemos una mirada totalmente renovada de Pablo hacia Marcos. Marcos ha tenido un crecimiento y ahora es útil para el plan de evangelización que Pablo ha dejado dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de las bases de la iglesia. Y esto es lo que a nosotros nos debe de llamar la atención muchísimo. Incluso Pablo nos cuenta a nosotros todo el sufrimiento que tuvo que pasar para vencer todos los obstáculos que el enemigo le había puesto por el camino, pero este hombre es un ejemplo de perseverancia, Marcos. Un hombre que es útil para la misión, un hombre que está llegando al culmen de la misión, un hombre que se ha dejado instruir primero por Bernabé, su primo, por Pablo, pero tiene las bases de Pedro, tiene el conocimiento de Pedro, un Pedro estable, el escriba de Pedro, el hombre que se convierte en la mano derecha de Pedro. En la carta a Filemón encontramos que Pablo le dice a Filemón: te saluda Epafras, mi compañero de cautiverio con Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis ayudantes. Que la gracia de Cristo Jesús, el Señor, esté con ustedes. Amén. Toda aquella
¿cómo le llamamos? Rotura que había habido con ellos. Cómo el amor de Dios y la perseverancia en el camino de Dios, en el camino de la santidad, cómo este hombre ha podido rebatir todos esos obstáculos, todas esas barreras que el enemigo, el mundo, nos pone por el camino. Un hombre que persevera, un hombre que según los estudiosos de la Biblia, nos cuentan de que el Evangelio de San Marcos fue escrito para el pueblo romano, para aquellos hombres que habían abrazado la fe y empezarlos a evangelizar de una manera más grande, mucho más ya escrita, para que ellos tengan esa fe más viva y que el fuego del amor hacia Dios se encienda. Ahora, Marcos, muchos también dicen de que el Evangelio de San Marcos se podría llamar el Evangelio de San Pedro, la cercanía que tenía, el aprendizaje que tenía con la escuela de Pedro, y entonces de la perseverancia que este hombre tiene, que nos deja también un Evangelio. Cómo crecer, ¿no? Y ser grande y ser un ejemplo de perseverancia para otros. La misión es un camino muy largo que nosotros siempre debemos de tener en cuenta, que sin Dios no somos nada, que si no perseveramos nos quedamos a medio camino y el hubiera no existe. Siempre nosotros tenemos que tener la mirada en el Señor. Ahora yo te invito a que perseveres en el camino, que sigamos el ejemplo de este hombre, que con la mirada puesta en Cristo, con la mirada puesta en el crucificado, vence todas las barreras, de todos los obstáculos que había tenido, pero que eso, en vez de detenerlo, lo ayudan a crecer, lo ayudan a aliarse de la persona indicada, que es Pedro, un hombre que no corría tanto como Pablo, que no se subía y bajaba de un barco todos los días, si es posible. Un hombre que andaba para arriba y para abajo, un hombre que era incansable. Entonces, cuando nosotros no le aguantamos el ritmo a alguien así, lo que nos toca es prepararnos. No bajes los brazos, prepárate, instrúyete, porque la misión te lo va a requerir. Toda esta instrucción que él recibió en la tranquilidad con Pedro, no en la comodidad, sino en el que está a menos revoluciones que Pablo. Entonces, ¿cómo llega a tener el aprendizaje y después serle útil a Pablo, ya en el ocaso de la misión de Pablo, ya Pablo preso, ya Pablo viejo también? Había que dejarle el legado a alguien, había que dejarle las riendas a alguien, aunque Pablo tenía a sus discípulos cercanos como Timoteo, que lo llega, que le deja ese testamento, que es la segunda carta a Timoteo, que es la enseñanza, la teología que Pablo le deja para enseñarlo a la iglesia, para seguir la iglesia con esa vida, con esa luz que la iglesia debe de tener siempre. Pero no sé, pero el Señor me lo ponía en la mente, como este joven que solamente él, este Evangelio de San Marcos lo tiene, y muchos teólogos lo llegan a decir de que este joven es Marcos, y lo encontramos en el capítulo del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 51.
Solamente en este evangelio se encuentra esto poquitito. Dice, un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana y lo tomaron, pero él soltando la sábana huyó desnudo. Un hombre que a toda costa, un joven que no estaba jugando Nintendo, un joven que no estaba chateando o viendo su Facebook o jugando videojuegos y ordenándole a la sirvienta que le llevara sodas, agua, lo que fuera, ahí arriba en el segundo piso, sino que era un joven que ponía atención a esas oraciones de Jesús, a esos momentos íntimos con Jesús, y que después, a base de todo eso que había aprendido del Maestro, había aprendido de los apóstoles, lo llevan a la perseverancia. Hoy yo te invito, hermano y hermana que me escuchas, a que perseveremos en la misión, que nos alimentemos de la Santa Eucaristía, y que la Sagrada Palabra la tengamos siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, la interioricemos, nos comamos este exquisito manjar de la Palabra de Dios, un exquisito plato de comida que tenemos. Es maravilloso enamorarnos de Dios tanto físicamente como escritamente. Que la Escritura a nosotros nos lleve a acercarnos más, como lo hizo a este joven, a vencer todas las tribulaciones, a dejarse instruir por la palabra a manos de Pedro y Pablo, sus maestros, y llegar a dejarnos este gran legado que es un evangelio. Que Dios lo siga abrazando ahí donde se encuentra y siga esa palabra, que esta palabra que nos ha dejado escrita en su evangelio según San Marcos, nos siga alimentando a nosotros. Vamos a orar para que el Señor también nos alimente, que alimente con su palabra, que nos abrace y que podamos percibirlo y podamos sentirlo físicamente. Hoy que vamos de camino en la perseverancia, en la misión que Él nos ha encomendado, y que podamos llevar el mensaje, así como Marcos vence todos los obstáculos, todas las barreras, pero el amor por Cristo Jesús era mucho más grande, que la mirada de nosotros, Señor, esté puesta en el cielo. Que así como Marcos vence todos estos obstáculos, también nosotros, con la fuerza y la efusión del Santo y Divino Espíritu y la Santa Eucaristía, que es tu cuerpo, tu palabra, Señor, podamos vencer todos los obstáculos. Ahí donde te encuentras, cierra los ojos. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que baje en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Ven, Espíritu Santo de Dios, tú que eres el dador de vida, tú que llenas los corazones afligidos. Ayúdanos a despojarnos de toda la comodidad, así como lo hizo Marcos, soltando lo único que lo cubría, esa comodidad, se soltó de los que lo habían apresado, porque Él tenía una misión que cumplir, dejarnos tu palabra escrita, Señor, que con la fuerza y la efusión del Santo y Divino Espíritu podamos vencer y podamos purificar nuestro corazón para no tener resentimientos con aquellos que en algún momento en nuestros apostolados, en nuestro caminar dentro de los grupos de oración, grupos de formación, no nos toman en cuenta porque piensan que nosotros todavía no podemos dar nada. Te pido por todos esos líderes que no sean tan duros con sus alumnos, que no se adueñen ellos de la palabra que es libre y viva para cada uno de nosotros, que el que sepa instruya al que no sabe, que el que sabe abrace al que no sabe, soporte al que está desvanecido, al que se quiere apartar porque no encuentra el lugar.
Sopla, Espíritu Santo, desde los 4 puntos cardinales que estamos sedientes y hambrientos de ti, para que como este joven Marcos podamos nosotros también vencer la adversidad y podamos dejarnos guiar por el Santo y Divino Espíritu y amoldar por el Maestro, por los maestros que tú has dejado aquí en la tierra, Señor, para que nos enseñen a ser verdaderos escribas de tu palabra, a poder atesorar todo ese gran regalo que tú nos has dejado y poder dejar un legado después de que nosotros partamos a tus brazos, Señor, que podamos estar ahí junto contigo en tu santa gloria, podamos poder testimoniar que tú estás vivo en medio de nosotros y que todo lo que está aquí escrito en la Sagrada Escritura es vivo. Lo podemos palpar y sentir en cada momento que abrimos ese diálogo contigo. Déjanos, Señor, acercarnos un poco más a ti. Santo y Divino Espíritu de Dios, enséñanos, guíanos, abrazarnos y unirnos, así como el Espíritu, el Hijo y el Padre están unidos en uno solo. Como dice la palabra de Jesús, que aquel que se convierta por medio de esta palabra, seamos uno solo como tú, Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, son uno solo. Padre eterno, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y por la efusión del Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un verdadero placer compartir la palabra de Dios. Espero que les haya gustado este gran ejemplo de perseverancia en la misión que es San Marcos y que nosotros también podamos imitarlo en este camino, en este viaje que llevamos hacia la santidad con el Señor. Si te gusta, te ruego que le des me gusta, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete, ayúdame a compartir esta palabra de Dios para que llegue hasta los rincones más lejanos que nosotros no teníamos idea, que la palabra de Dios se extienda y que nos alimente cada día más. Así que toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de otros videos nuevos y pídele a Dios para que nos dé palabras a ti y a mí y que podamos interiorizar esta palabra viva de Dios y podamos contarle a otros de que Cristo está vivo en medio de nosotros. Un abrazo en el amor de Cristo y Dios los ama. Amén.